Esta parte de aquí nos está explicando el estacionamiento del teodolito. Lo que hemos visto, ¿verdad? Plomada, nivel. ¿De acuerdo? Todo esto, ustedes lo pueden leer. Todo eso es eso. ¿Sí? Hasta acá. ¿Pueden leerlo? Nos está explicando, ya hemos visto esa parte del estacionamiento y lo pueden revisar también. Ahora, la medición de ángulos. Medición simple. Nos encontramos nosotros en el punto 2, estacionando el equipo aquí. Miramos al punto 1, 0 grados. En el equipo ponemos 0 grados con offset. ¿Se acuerdan que había un botón offset? Con ese botón ponemos aquí cuando estemos mirando en dirección al 1 en 0 grados y medimos con el aparato en forma horizontal, ¿cierto? Medimos en el horizonte de un punto a otro punto. Es la medición simple del teodolito, medición horizontal. Luego, hay otra medición que hace el teodolito, es la medición por repeticiones. Nos ubicamos en el punto 2, ponemos, miramos al punto 1, ponemos 0, 0, medimos, al punto 3 medimos aquí. Ese ángulo va a ser una lectura inicial de 30 minutos con 10 segundos, ¿sí? Luego medimos otra vez y la suma de estos dos nos va a dar 60 minutos con 30 segundos, ¿sí? Sacando el promedio nos va a dar una medida de 30 grados con 15 segundos. Nos va a servir la repetición para sacar un promedio. O sea, es medir el ángulo de unas 5 veces, por ejemplo, para sacar un promedio, con el propósito de minimizar el error. ¿Sí? Bueno. También está reiteración. Reiteración es lo mismo, pero medir repetidas veces, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos el ángulo número 1, que ha sido medido hasta acá, hasta el punto número 2. Después tenemos este ángulo y este ángulo que son 360 grados, ¿verdad? De- Sabemos que la diferencia, por ejemplo, de este ángulo, del ángulo 2, me parece, de este ángulo, del ángulo 102, debe ser 92 grados, este de acá, más este ángulo de 83 grados, más este ángulo exterior nos va a dar 360 grados, ¿cierto? Es el complemento. Mm, Bien, esa parte lo vamos a continuar. Estos son métodos de medición, métodos de medición de ángulos, métodos de medición de ángulos, ¿sí? Acá está restando 92 grados menos 0 grados, acá está restando 175 menos 92 menos 92 y eso nos da 83. Es como geometría descriptiva, ¿verdad? Geometría descriptiva. Pero al final la vuelta nos va a dar 360 grados. La vuelta nos va a dar 360 grados. Métodos de levantamiento con cinta. Bueno, este es un método, ese es el método más popular para hacer levantamiento topográfico. Eh, Consiste en realizar un polígono en el campo. En este caso, por ejemplo, este es un pentágono, en el cual vamos a levantar el terreno que esté en torno a esta figura, en torno a esta figura, ¿sí? Entonces, de esta figura geométrica en el terreno, ¿qué tenemos que conocer? Sus ángulos interiores, sus distancias
de punto a punto y la ubicación del punto, de cada vértice, la ubicación de cada vértice, ¿sí? En base a eso podemos ubicar la figura en el espacio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sabemos cuánto tiene que sumar aquí el ángulo interior? ¿Cómo sabemos? Por ejemplo, en esta figura tenemos un pentágono. ¿Cuánto tendría que sumar esto? Los ángulos interiores. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo? De un triángulo suman 180 grados, ¿verdad? Los ángulos interiores. La fórmula es esta, acá la tienen, donde n es el número de vértices. ¿Cuántos vértices hay aquí? 5. 5 menos 2, 3. 3 por 180, 540. Tendría que sumar los ángulos interiores. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros medimos estos ángulos como el teodolito en el terreno, ¿sí? Esto estamos viendo en planta, desde el aire hacia abajo, en planta, medimos estos ángulos y la suma nos tendría que dar 540. ¿Qué pasa si nos da menos o nos da más? De acuerdo al error, de acuerdo a esa diferencia, si es que es mucho, se descarta completamente, y si es que es menor, se puede continuar y se puede compensar ese error, matemáticamente se compensa, ¿sí? Entonces, esta es la base. Sobre esta base ya nos podemos estacionar en cualquiera de los vértices para hacer levantamiento de otros puntos de relleno, ¿sí? Estos son puntos de estación. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4 son puntos de estación donde vamos a estacionar el equipo y vamos a medir estos ángulos y estas distancias. Los ángulos con teodolito, las distancias con cinta. Entonces, tener el polígono es el primer paso. ¿Y cómo medimos la ubicación del punto? Con GPS, coordenadas, ¿verdad? Nos acercamos al punto, agarramos el GPS, medimos las coordenadas de forma referencial, pero eso no tiene que tener mucha exactitud. Puede ser con un GPS incluso del celular, como coordenadas referenciales para ubicarlo en el espacio. Lo que sí tiene que estar exacto es las distancias y los ángulos interiores. Eso sí tiene que ser lo más exacto posible. Por eso, los ángulos interiores se mide por repetición, unas 5 veces en cada vértice. Y las distancias también, unas 3 medidas cada distancia, ¿no? O 5 también. Eso es lo primero. Bueno, también puede medirse los ángulos exteriores. Los ángulos exteriores también se pueden medir con teodolito. Bueno, el trabajo de campo. ¿Cómo es el trabajo de campo? Entonces nos vamos al terreno, un reconocimiento cómo es el terreno, de qué dimensión es, la accesibilidad, los permisos, el tipo de terreno cómo es, ¿verdad? Su forma general, la topografía, ¿no? Tres tipos principales. Plano o llano, un terreno o moderado, y un terreno accidentado o abrupto, o de pendientes altas, ¿no? Pendientes altas, pendientes moderadas y pendientes mínimas. Son tres tipos principales, se podría decir, ¿no? Reconocemos el relieve, luego localización de la poligonal de apoyo. Entonces, una vez que hemos visto el terreno, decimos, ¿no? ¿Dónde va a estar nuestra poligonal? Esta de acá. ¿Dónde vamos a ubicar cada uno de los vértices, ¿no? Por decir, si estamos en Maps, vamos a ver un poco el terreno. Por decir, si nos encontramos en Google Maps, a ver si es posible un poquito ver.
Vamos a ir a Cusco, por decir. Vamos a ir al campo. Vamos a ir al campo, entonces. Eh, por decir, vamos a usar mejor el Google Earth para marcar los puntos, para que se nos entienda mejor. ¿De acuerdo? Bueno, estamos los que estamos ahorita. Sin embargo, este video, como les digo, vamos a compartir, tratar de sacar todo lo interesante y sintetizarlo. ¿Sí? Vamos a ver si se puede compartir el Google Earth. Bueno, entonces estamos en el Google Earth y nos vamos al campo y vamos a ir al Cusco, es decir, y vamos a ir a hacer un levantamiento topográfico, por decir, en la misma ciudad, y vamos a ir a lo que sería, a ver, vamos a ir a la universidad, en este caso donde nos encontramos, estamos cerca, no, estamos por Tío, vamos a salir, vamos a ir a la universidad, a ver, vamos a ver, acá está la universidad, a ver, vamos a ver, listo. Entonces podemos hacer también un levantamiento topográfico dentro de la universidad. Bueno, esta foto así tomada justo en una manifestación, ¿verdad? No es posible también. Esta es una marcha, tal vez alguno de ustedes está por ahí, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver en qué partes podemos ubicar los puntos de apoyo. Bueno, nos ha salido, listo. Dentro de la universidad se puede hacer eso. A ver, vamos a ver. No se puede, ya. Entonces, por decir, queremos hacer un levantamiento topográfico de lo que sería, en este caso, la Facultad de Ingeniería Civil, ¿sí? Entonces, tenemos acá, tenemos aquí la facultad, incluyendo esta torre. Por tanto, nuestro polígono, por ejemplo, podríamos formar un triángulo donde podemos poner un vértice aquí, donde va a estar estacionado el teodolito, podemos poner uno ahí. Luego, podemos poner, a ver, uno por acá, lo vamos a mover. Ya bueno, ahí ese. Luego vamos a poner otro más para acá, por decir aquí, de tal forma que entre el uno y el 2 se puedan ver para medir la distancia, ¿sí? Entre el uno y el 2 se puedan ver para medir la distancia. Y asimismo vamos a poner también otro, por decir otra estación por acá, por aquí. Igualmente se tendrían que ver entre tres, o podemos ponerlo acá uno, no hay problema. Acá podemos ponerlo. Este sería el 3. ¿Listo? Y acá podemos poner uno más. ¿Listo? Entonces, tenemos acá un polígono. Vamos a poner acá polígono. Entonces, vamos a poner acá esto de acá. Relleno, bueno, vamos a hacerlo así. Líneas.
polígono mejor. Directo. Tenemos un polígono, perdón, no, el polígono. Listo. Este sería nuestro polígono para poder levantar, por decir, esto de acá y también poder levantar de acá. Incluso si queremos levantar esta parte de acá atrás, todos los elementos, ¿verdad? O sea, queremos levantar el perímetro de esta construcción, exactamente medirlo, o también la parte de todos estos elementos. Pues podemos generar este polígono, nos estacionamos acá, medimos este ángulo, luego acá medimos este ángulo, esto, luego con cinta, medimos esto con cinta, y desde acá también podemos conocer las coordenadas de este punto, por ejemplo. Aquí están las coordenadas. Estas coordenadas son coordenadas de tipo geográfica, están en grados, minutos y segundos. Los podemos convertir a coordenadas UTM. Acá entramos a herramientas, opciones. Acá está latitud, longitud, Universal Transversal Mercator. Aquí lo dejamos. ¿Sí? Luego está metros, kilómetros, aplicar, aceptar. Entonces ahora vamos a ver propiedades y ahora está en metros. ¿Sí? Esto ya podemos utilizar también para hacer nuestro levantamiento topográfico. Entonces, esto sería el polígono de apoyo de nuestro levantamiento con el teodolito. Vamos a continuar a ver. Muy bien, entonces hay que reconocer el terreno, localización de la poligonal de apoyo, dibujamos un croquis, ¿sí? Un croquis. El croquis es algo sencillo, ustedes saben que es un croquis, ¿verdad? Ahora vamos a preguntar a Armando, mientras yo abro Paint para hacer un croquis. Armando, ¿qué es un croquis? Un croquis, ¿qué es para ti? Eh, Croquis es, a ver, ¿cómo le explico, ingeniero? Tus Eh, palabras, a ver. ¿Alguna vez has hecho un croquis para indicar una dirección, por decir? exacto, o sea, Ya, un tipo mapa podría decirse para poder llegar a un destino que no conoce. exacto. Ya, muy bien. Un mapa para llegar a un destino, ya, ¿listo? A ver, muy bien, gracias Armando. A ver, alguien más, vamos a ver aquí a Freddy. Freddy Manco. ¿Cuál es tu concepto o tu definición, se podría decir, de croquis? ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué es un croquis? ¿Alguna vez has hecho un croquis? Bien. Entonces, ¿qué cosa es un croquis? ¿No? Es un diseño, como dice vuestro compañero, sencillo para indicar un lugar, pero tiene una importancia principal a la hora de hacer un levantamiento. ¿Por qué? Por decir, tú vas al campo, dibujas así a pulso, dibujas nomás perdón, un ratito, me parece que no estoy presentando, ya, sí estoy presentando. Entonces dibujas simplemente el croquis, ¿para qué? Con el propósito de identificar tu punto de ubicación. Por decir, en nuestro caso, lo que estamos haciendo el levantamiento, ustedes me corrigen si me equivoco,
Más o menos el croquis de la facultad es así, ¿no? Una construcción, es el bloque principal. Acá hay como unas gradas, ¿sí? Después, al costado está ese bloque que hemos visto, me parece que es como un hexágono, es una figura geométrica, ¿verdad? Y hay dos, me parece. Bueno, supongamos que haya dos. Entonces, bueno, hay una junta también, ¿verdad? Una junta. Listo. Entonces, ¿qué sería mi croquis? Después acá está la Facultad de Arquitectura, ¿sí? Entonces, básicamente mi croquis. Ahora acá también hay una canchita, ¿verdad? Una canchita de fútbol, por decir así. Listo. Entonces yo le pongo acá sus nombres, le pongo por decir con lapicero, nomás escribir en el cuaderno. Esto es con lapicero en el cuaderno, pero yo lo voy a hacer en este caso acá. Mm, por decir, ponen bloque A. Entonces, para eso es bloque A, ¿no? O si por decir es biblioteca, ¿no? Por decir biblioteca. Biblioteca, ¿no? Biblioteca. Después acá, este, facultad, escuela, ¿no? Escuela, ingeniería civil. Es un croquis. Es un croquis sencillo. Y acá le ponen escuela profesional arquitectura. Listo. Así de simple. Entonces, ¿qué van a marcar acá? Vuestras estaciones. ¿Sí? Entonces marcamos acá estaciones. Por ejemplo, acá marcamos estación uno, por decir acá, estación 2. La intersección de las dos líneas es la estación, justo es el punto. ¿Sí? Pues para esto va a servir el croquis, para identificar dónde vamos a estacionar. Y aparte en el terreno se marca con correctorcito, se marca o con un clavo también se puede poner estos puntos. Entonces el croquis nos va a ayudar a identificarlos, a encontrarlos también. Entonces ya luego tenemos que medir aquí las distancias. Medimos estas distancias. Nos estacionamos en el punto uno, por decir, empezamos a medir las distancias. Medimos lo que son las distancias. Esta distancia a este punto, la medimos, ida y vuelta, unas dos veces, luego acá, ida y vuelta otra vez, ida y vuelta, ida y vuelta. ¿Sí? Luego acá estacionados, medimos este ángulo, lo medimos este. Puede ser en sentido horario hacia la derecha, siempre. También podría ser en el otro sentido, pero esto lo podemos medir por decir unas cuatro veces por cuatro, o cinco veces por repetición, por cinco. Lo mismo para cada uno. ¿Sí? Se mide y se mide. ¿De acuerdo? Entonces, eso principalmente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a continuar de esta parte para que podamos ver este tema también del teodolito, más a profundidad, más a detalle, lo estamos viendo más allá de sus partes, más allá del funcionamiento. Estamos viendo algunas funciones, cómo trabaja en el campo, que también eso es lo que nos interesa. Les voy a presentar. Les dibujamos el croquis, ¿verdad? El croquis, dibujamos el croquis. Orientación de un lado del polígono de apoyo.
claro, orientamos, ¿no? Esto, algunas cosas las voy a pasar porque hay que explicarlas en campo, quizás orientación del lado del polígono de apoyo. Nuestro polígono tiene que estar orientado. En este caso, por ejemplo, si vamos a ubicar en un punto, es como esta hoja, nuestro polígono, por decir, ¿no? Nuestro polígono podría ser un cuadrado, un rectángulo. Pues con el GPS hemos tomado un punto de la esquinita, por decir, y lo hemos traído en el espacio al lugar que corresponde, ¿no? Por las coordenadas, lo hemos traído al espacio. Lo hemos traído acá al Cusco, al Lonzaje, exactamente. Tal vez con un margen de error, dependiendo de la precisión del GPS, lo hemos traído a una precisión de unos 10 metros por si de donde corresponde. Pero puede que esté así desorientado, ¿no? Nuestra poligonal puede que esté desorientado hacia allá, ¿no? Porque solo tenemos de un punto. Entonces, necesitamos orientarlo. ¿Y hacia dónde lo vamos a orientar? Hacia el norte, ¿sí? Entonces, agarramos uno de los lados y lo orientamos hacia el norte. Es lo que está diciendo, ¿no? Bueno, condiciones geométricas, tolerancia. Bueno, acá está exactamente lo del cierre angular, ¿de acuerdo? Esto del cierre angular es lo que les decía de la figura que tiene que sumar en este caso. Si tiene 5 lados, 540. Si tiene 3 lados, 180. ¿En base a qué? En base a la fórmula 180, factor de n-2, donde n es el número de lados. Entonces, se tiene que verificar el cierre angular para compensar la figura. ¿Sí? Acá está la fórmula. Dependiendo, ¿no? Por lo general son los ángulos internos, pero acá también hay fórmula para los ángulos externos. Que hemos visto los ángulos externos en lugar de los internos. Existe una tolerancia, justamente no nos podemos pasar por decir 5 grados, no puede ser 545 grados, sería demasiado. Entonces hay que definir esa tolerancia y eso se define mediante esta fórmula. Tolerancia angular en segundos. Y donde vamos a emplear la aproximación del aparato. ¿Se acuerdan que hemos visto en lo que es el teodolito? Uno de vuestras compañeras me parece preguntó, y vimos lo que es la tolerancia angular o la aproximación del aparato, la precisión. En este caso tiene 10 segundos, ¿verdad? El otro creo que tenía 8 segundos o algo así. Bueno, si se aplica esta fórmula con el número de vértices, bueno, esto es campo, ¿verdad? Es trabajo de campo, medición de ángulos, todo esto es trabajo de campo, medición de ángulos, y luego está el trabajo de gabinete. Bueno, eh, el polígono, el polígono es un problema que hay que solucionarlo, en teoría. En teoría es un problema que hay que solucionar. ¿Cómo se soluciona este problema, en teoría, que es el polígono? Definiendo las coordenadas de cada uno de los vértices, ¿sí? Recuerden que hemos tomado solamente las coordenadas del primer vértice, pero como referencia, no como parte del cálculo geométrico para la topografía, no, como referencia para traerlo al espacio. Lo que ahora tenemos que hacer es identificar las coordenadas en los demás puntos para resolver este polígono. ¿De acuerdo? Entonces, para encontrar esas coordenadas, hay una serie de cálculos en base a las mediciones que se han hecho. ¿Sí? Bueno, acá dice que va a seguir el cálculo manual, pero también este cálculo se puede hacer con Excel. Hay plantillas de Excel donde ya existe la plantilla para realizar estos cálculos y simplemente se le pone lo que es la coordenada inicial, las distancias y lo calcula ya. Y los azimuts que hay que calcular.
Ahora vamos a ver qué los azimuts. Bueno, esta es la plantilla. Esta es la plantilla que se utiliza para el levantamiento topográfico, planilla de cálculo. Les voy a pasar a mostrar en qué consiste esta plantilla. Por ejemplo, aquí está el lugar, fecha, aparato, lugar, Cusco, UNSAC, fecha, 22 de julio de 2020, aparato Teodolito Topcon, serie 870, por decirlo. Entonces, acá está estación, punto avisado, distancia, ángulo observado, característica podría ser. Ángulos compensados también acá, azimuts, rumbos. Son datos de ángulos, ¿sí? Ahorita podríamos entenderlo también esto, si ustedes quieren. Proyecciones sin corregir, correcciones, proyecciones corregidas, vértices, coordenadas, productos cruzados, ¿no? Estos son los cálculos. Lo que nos interesa esto es las coordenadas, esto de acá, coordenadas, ¿sí? Esta es la tabla que se realiza, que también se puede usar en Excel. ¿Y qué cosa ingresa acá? ¿Qué cosa ingresa aquí? Acá ingresa lo que son ángulos y azimuts. Estos dos, y distancia. Estos tres, distancia, ángulos y azimuts. Bueno, son cuestiones de cálculo, pero vamos a pasarlo. A ver, vamos a ver si más adelante se puede ver con un ejemplo, se puede revisar con un ejemplo de mejor forma. Bueno, acá está el orden para el cálculo, para el cálculo. Se determina el error angular, lo que hemos visto con la formulista de 180, n-2. Después la tolerancia angular hemos visto, ¿verdad? La tolerancia angular. Se compara el error angular con la tolerancia angular y se realiza la compensación. Son los cálculos que les digo de, de compensaciones, de correcciones. En este caso estamos queriendo hallar la corrección angular. Esta corrección angular la vamos a distribuir entre cada uno de los vértices, ¿sí? La vamos a corregir, la vamos a ubicar en cada uno de los vértices. Bueno, entonces se calculan los azimuts de los lados de la poligonal. ¿Qué cosas son los azimuts? Voy a poner el PowerPoint otra vez, a ver. Ahí voy a abrirlo porque lo voy a cerrar. No, aquí está. Ya. Muy bien. Entonces acá se está viendo lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, vean, si estamos estacionados acá, en este punto, estamos estacionados ahí, y vamos a medir el ángulo, ¿verdad? Hacia allá está el otro punto, hacia acá está el otro punto. Entonces, el norte, considerando que el norte está acá arriba, considerando que el norte está hacia acá, vamos a hacer con otro colorcito, por decir, hacia acá. Por decir, ya bueno, pues vamos a hacer que el norte esté acá. Voy a tratar de hacer una simbología de norte. Bueno, así lo vamos a dejar. Listo. Entonces el norte está hacia arriba, está mirando hacia arriba el norte. Por tanto, acá hay una línea que sería la dirección del norte. Esta es la dirección del norte.
Es la dirección del norte. ¿Sí? El azimut, ¿qué cosa es el azimut? Por ejemplo, decimos, el azimut es el uno, ¿verdad? Punto uno. El azimut de uno a 2, vamos a anotar acá. El azimut de uno a 2 es el ángulo medido entre el norte y ese alineamiento. ¿Cuál es el alineamiento? Alineamiento uno a 2. Entonces, en teoría, el azimut es el ángulo medido entre el norte y ese alineamiento. Entonces sería este ángulo, ¿verdad? Sería este de aquí. Supongamos que esto mide 35, 35 grados. Mm, ¿sí? Entonces, ¿cómo se escribiría el azimut? Sería azimut, azimut uno a 2 por decir, igual 35 grados. ¿Sí? Azimut uno a 2 igual 35 grados. ¿Sí? Del alineamiento uno a 2 ese azimut. ¿Ya? Ahora, el azimut, por ejemplo, el azimut de uno a 4 del punto uno al punto 4, ¿cuál sería el azimut? El azimut de uno a 4 sería, ¿no? El ángulo que forma el punto con el norte, el alineamiento hacia el norte, con el alineamiento que se quiere encontrar, ¿no? En este caso, el alineamiento es 1, 4 y esta sería la dirección del norte. Entonces, el ángulo sería este de acá, ¿cierto? Este sería, por decir, un ángulo de más de 90 grados, sería un ángulo de 90 más 45, por decir 135, por decir, ¿no? 135 grados. Acá tenemos azimut de 1 a 4, sería igual a 135 grados. ¿Sí? Este es el azimut. Ahora, en el ejercicio, nos pide el azimut de los alineamientos, de cada uno de los alineamientos, nos pide, por ejemplo, del uno al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5. De cada uno de los alineamientos nos piden los azimuts. ¿Sí? Entonces, como conocemos los ángulos interiores, podemos completar los azimuts, ¿verdad? Si necesitamos medir el azimut como dato de campo, se necesita medir al menos un azimut. O sea, hay que orientar el equipo, como dijo en el paso de campo, ¿verdad? Le voy a mostrar el equipo, perdón, voy a mostrar el libro. Muy bien, acá está el libro. Y acá hay una parte que dice, en campo, dice, me parece que acá está, orientación de un lado del polígono, ¿sí? ¿Qué significa? Que un lado del polígono lo vamos a orientar en dirección al norte. Entonces, como tenemos esa dirección, ya podemos calcular las demás azimuts, ¿de acuerdo? Ahora, si no orientamos en dirección al norte, simplemente habría que medir el primer azimut, el azimut en el punto número uno, del norte al primer alineamiento. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces acá, este es en el caso de un levantamiento en una poligonal abierta.
Hay poligonales abiertas, hay poligonales cerradas. En este caso, una poligonal abierta, por ejemplo, para lo que vendría a ser un levantamiento de... perdón, yo estoy confundiendo, estoy poniendo caso de facultad civil. Hemos debido levantar caso de ingeniería eléctrica. Las disculpas del caso. Entonces, en el caso de alineamientos, en el caso de alineamientos, por ejemplo, se utilizan los poligonales abiertas, como en este ejemplo. Igualmente acá tenemos el azimut, acá está el norte, el alineamiento 0, 1. El azimut ahí está, azimut de 0 a 1. Luego el azimut de 1 a 2. ¿Cuál sería? Bueno, en este caso, azimut de 0 a 1, ¿verdad? Es el mismo. Si lo prolongamos esta línea, este sigue siendo el azimut. Bueno, acá hay un ángulo exterior alfa, ángulo interior beta, ¿sí? Todos los ángulos que se están midiendo en este tipo de poligonal abierta. En la poligonal cerrada midíamos ángulos interiores, ¿verdad? Acá se están midiendo ángulos igualmente, estos ángulos. Y por diferencia de triángulos, se calcula este de acá, la diferencia, y esto es lo que se mide en realidad. Se mide esto. Beta y gamma. ¿Sí? Entonces acá la propagación de azimuts. Están llevando este azimut lo están propagando acá, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de acá, el azimut sería azimut lado n. Azimut inverso lado n-1 más teta. Bueno, propagación de azimuts. Azimut de 0 a 1, este azimut ya. Pero acá indica azimut de 1 a 2, por ejemplo, azimut de 1 a 2. ¿Cuál es el azimut de 1 a 2? Acá está 1, acá está 2. El azimut de 1 a 2 es este, ¿cierto? Este es el azimut que corresponde a este de acá. Ahora, azimut de 2 a 3, aquí está azimut de 2 a 3, y corresponde a este ángulo, ¿verdad? Azimut de 2 a 3, en esta dirección. O sea, el azimut nos está indicando hacia dónde se está dirigiendo nuestro alineamiento, ¿cierto? Hacia dónde se está dirigiendo nuestro alineamiento. Y la distancia obviamente ya la hemos medido con regla, con cinta, o también puede ser directamente con taquimetría, con el teodolito. ¿Sí? Entonces vemos cómo se está propagando los azimuts. Este azimut inicial se está propagando. Entonces, ¿cómo hemos obtenido este? Mediante mediante ángulos, ¿no? Este ángulo es medido, este también es medido en campo. Bueno, entonces, ¿qué cosa son estos cálculos de las proyecciones de los lados? Esto ya es un poco entrar en de geometría de lo que es coordenadas. Por ejemplo, tenemos un punto A, ¿sí? Y tenemos el punto B. Para llegar al punto B, ha ocurrido un desplazamiento en Y, ¿cierto? En Y nos hemos desplazado cierta cantidad de unidades y en X igualmente cierta cantidad de unidades para llegar a este punto. Cuando lo vemos en un plano cartesiano. Entonces, a eso se refieren las proyecciones. A las unidades que se proyectan sobre el eje y sobre el eje X. ¿Por qué? Porque este punto tiene coordenadas en metros, ¿cierto? Hemos visto coordenadas en metros. En Google Earth hemos visto las coordenadas en metros, en X y en Y. En el punto 1 hemos marcado incluso. Estas mismas se van a proyectar a B, pero con estas proyecciones sobre sus ejes, sobre el Y y sobre el X. Necesitamos estos datos, necesitamos cuántas de estas proyecciones y las calculamos utilizando la longitud y el coseno del azimut. ¿Sí? ¿Tenemos el azimut? Sí, tenemos azimut. Tenemos longitud también, entonces calculamos estas proyecciones y con estas proyecciones ya podemos calcular las coordenadas. Podemos llevar esta coordenada a este punto a través de las proyecciones. Simplemente tenemos que sumar en Y y sumar en X, o lo que sería norte, este. ¿Cierto? Aquí está explicado eso también.
Entonces acá, lo mismo, ¿no? Si se trata de, por decir, de una poligonal cerrada, como en nuestro caso, lo mismo para poder desplazarlo, ¿no? Para poder desplazarlo. Acá tenemos norte, tenemos sur, tenemos es oeste y es este, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, está yendo esto en el sentido antihorario del punto A, por ejemplo. Si queremos ir al punto B, tenemos que bajar al sur y luego ir al este. Luego, si queremos ir del punto B al punto C, tenemos que desplazarnos al este y luego subir al norte, o lo que sería Y. Esto sería X, acá también está, ¿no? Y, X. Lo mismo para llegar al punto D, tenemos que subir al norte y luego a oeste, oeste, luego del D al E, del D al A, oeste y sur, ¿sí? ¿Cuáles son las proyecciones? Las proyecciones son estas distancias para mover estos puntos que tienen coordenadas. Si tiene coordenada acá, quiero llevarla acá. ¿Cuánto es esto? ¿Cuántos metros se ha desplazado en Y y cuántos metros se ha desplazado en X? Lo sumo a estas coordenadas iniciales y me va a resultar esta coordenada. Y lo mismo voy repitiendo, ¿no? Para cada uno. Y así quedaría solucionado el polígono. Hemos dicho que para solucionar el polígono tenemos que encontrar las coordenadas de los puntos, de estos puntos, en base a una coordenada inicial, que es esta de acá, ¿verdad? Ahora, podemos asumir también esta coordenada inicial en 0, 0, 0, pero lo conveniente es tomar un dato referencial con un GPS un navegador o el que tengamos. Entonces, aquí se hace la determinación de los errores, la sumatoria de estas proyecciones, sumatoria en Y y sumatoria en X. Se calculan estos determinación de errores y también se hace un cálculo error de cierre lineal. Esto tiene que ver con las distancias. Bueno, esto se calcula error de cierre lineal mediante la fórmula de la sumatoria en X, sumatoria en Y al cuadrado, de lo que tenemos acá las proyecciones, ¿verdad? X y Y, que son las proyecciones en Y y en X, ¿sí? Norte y este. En este caso, en norte y en este, ¿no? O error en X y error en Y, lo que son las proyecciones. Bueno, luego tenemos este cuadrito que es importante sobre las tolerancias en los levantamientos. Acá tenemos tolerancias de sumatoria de las longitudes, ¿no? Esto sumamos las longitudes y acá lo dividimos y nos va a salir la clase. Las tolerancias. Una en 500, una en 10.000, una en 5.000, la clasificación. De acuerdo, por ejemplo, estos son para levantamientos sencillos y después poco a poco, ¿verdad? Tolerancia lineal en metros, desarrollo de la poligonal en metros. ¿Sí? O sea, este desarrollo de la poligonal es el perímetro, en otras palabras. El perímetro, eso lo dividimos y ahí está la tolerancia. La tolerancia nos va a dar en metros, en metros. ¿Sí? Entonces, por decir, hemos hecho un perímetro de, a ver, un terreno de 200 metros cuadrados, o de 2.000, o de 1.000 metros cuadrados, que tenga, ¿cuánto? 100%. Que hay un perímetro total de 300 o de 1.000 metros de perímetro, 1.000 entre 500, 10 entre 5, 2 metros, ¿verdad? Por así de tolerancia, en metros, la tolerancia en metros, ¿cierto? Bueno, cálculo de la precisión, todo esto es estadística también, precisión, según las fórmulas, hay que seguir las fórmulas acá, sumatoria de longitudes, error de longitudes, precisión de poligonal con tránsito o teodolito. Precisión requerida, observaciones. Bueno, aquí nos está indicando las precisiones de acuerdo al orden, de menor a más. Por ejemplo, acá esto es un inicial con teodolito y regla, teodolito y regla, teodolitos ópticos.
teodolitos electrónicos, tienen más precisión. Después acá, esto, por ejemplo, es para estudios preliminares, levantamientos en áreas de valor medio abajo del suelo, apoyo topográfico para trabajo de ingeniería, ¿no? De mayor precisión. Mayor precisión. Por ejemplo, acá, si agarramos 300 metros, ¿no? Como hemos agarrado 300 metros, lo dividimos 300 metros entre 10.000, ¿cuánto es? 0,03, o sea, 3 centímetros prácticamente de error. ¿En qué? En la poligonal, en la medición de la poligonal, ¿sí? Entonces, mm, esos son los errores, ¿no? Hay que revisarlo también con calma. Estamos haciendo un paso a grandes detalles, digamos. Luego, si el error, por ejemplo, no sale demasiado, si no nos sale mucho, se puede compensar. Pero si no sale demasiado, ya no se puede compensar. Ya. ¿Sí? Método de la brújula y otros métodos, acá no vamos a entrar. Bueno, y luego calculamos las coordenadas de los vértices del polígono, calculamos, que es finalmente lo que nos interesa. ¿Cómo calculamos estas coordenadas? Coordenadas en Y y coordenadas en X. La calculamos con la variación en Y y la variación en X. Y esto es la coordenada inicial. Acá la coordenada inicial, y acá la variación en X y la variación en Y. ¿Sí? Entre coordenadas del vértice de atrás sería la coordenada inicial, ¿sí? O en este caso el vértice anterior, ¿no? El vértice, pero si va a ser el primer vértice, va a ser las coordenadas iniciales. Y esto las proyecciones en los lados, las variaciones. El cálculo de la superficie en función de las coordenadas de los vértices. Bueno, acá hay otros procesos también para el cálculo de las coordenadas, pero acá hay una esquematización de lo que sería, ¿no? En Y, por ejemplo, este punto, ¿cuál está más alejado? En el norte. En el norte está más alejado este punto. Más cercano este, en el norte, ¿no? En el norte. Entonces, estas son las variaciones. Variaciones. ¿Sí? Bueno, entonces, acá, por ejemplo, tenemos un levantamiento de topográfico práctico en campo. Por decir, si nos hemos estacionado en el punto 1, hemos visado al punto 4, o sea, hemos mirado con el teodolito, hemos colimado al punto 4, lo hemos identificado, y de ahí hemos medido al punto número 2, ¿cierto? Hemos medido horizontalmente al punto número 2. ¿Cuánto nos ha dado esto? Nos ha dado 93 grados, o sea, este de acá, 93 grados, 93. ¿Y la distancia cuánto ha sido? Esta distancia sería del 1 al 2, del 1 al 2 sería esta distancia. Está del 1 al 2, acá está la distancia, porque si fuera del 1 al 4 estaría acá, ¿verdad? Del 1 al 2 está acá. Entonces, esta distancia es de 36 metros con 34 centímetros y 0 milímetros. Es milímetros, centímetros, metros. Milímetros, centímetros, metros. 36 metros, 34 centímetros, 0 milímetros. Bueno, nota sin mojonera, ¿no? Mojonera se puede referir en este caso a una marca, a una estaca, podría ser. Bueno, y así en este caso se ha medido una sola vez, se ha medido una sola vez. Por ejemplo, luego se han ido al punto 2, punto avisado 1, ahí se marca 0, 0, se mide al punto 3, distancia de 2 a 3, 29 metros. Luego venimos a 3, visamos 2 en 0, 0, acá está 0, 0, ¿verdad? Miramos a 2 en 0, 0. Luego giramos en sentido horario al 4, medimos 98 grados, 46, estos ángulos horizontales, y la distancia es de 38 metros. Luego venimos al punto 4, miramos a 3 en 0 grados y giramos en sentido horario el teodolito y medimos un ángulo de 78 grados 44. Distancia de 35, 42 centímetros y 2 milímetros. ¿Sí? Entonces,
todo esto, ¿cuánto nos tiene que sumar? Si aplicamos la fórmula 180, número de vértices 4, 4 menos 2, 2, 2, 180, 360. Tendría que sumar 360. ¿Cuánto suma? En este ejemplo suma 360 con 8 segundos. Entonces, estos 8 segundos es por exceso, se pasa. Estos segundos hay que restarles a cada uno de los vértices, ¿verdad? En este caso se ha dado la casualidad que son 8 entre 4 a 2. Habría que restarle 2 segundos a cada vértice para, para, para compensar angularmente. Para compensar angularmente. Bueno, entonces verificamos la tolerancia angular. La tolerancia angular dice 10 segundos. Estamos dentro, ¿cierto? Tolerancia angular. Para calcular la tolerancia angular, ponemos la precisión del equipo, 10 segundos. Número de vértices 4. Raíz de 4, 2. 2 por 10, 20. La tolerancia es de 20. ¿Cuánto tenemos nosotros? 8. Entonces pasa. ¿Qué significa eso? Que hemos medido los ángulos aceptablemente y las distancias también, ¿no? Sobre todo los ángulos, ¿no? Pero por ende también las distancias. Pero habría que ver todavía la corrección de las distancias. Bueno, acá se compensa, se está distribuyendo eso. Estamos resolviendo el polígono, ¿eh? Estamos resolviendo el polígono para definir, bueno, es un caso práctico ya, pero ya hemos visto cómo se definen las coordenadas. Entonces, a 2 segundos. Ángulos corregidos, quedan ángulos corregidos, ¿no? Cálculo de azimuts, calculamos azimuts en cada punto. Se aplica una fórmula, hay una fórmula para simplificar, para ya no hacerlo geométricamente, hay una fórmula que se aplica, ¿no? En este caso. Se repite para todos los casos. Por ejemplo, azimut de 1 a 2. Vamos a ver la figura. Acá está el norte. ¿Sí? Acá está el norte. ¿Cuál sería el azimut en este caso? Si acá está el norte, si el norte está aquí, el azimut sería, imaginen acá un palito vertical. El azimut sería en sentido horario todo esto. Aproximadamente 320, 330, 40. De 1 a 2. Azimut de 1 a 2 sería eso, ¿no? Azimut de 1 a 2 sería 325. Entonces, ese es el primer azimut medido. Ese es el primer azimut. Entonces, en base a este azimut medido, se va a calcular los demás azimut. ¿Sí? ¿Listo? Entonces se calcula acá por esta fórmula. No lo vamos a pasar a detallar exactamente, ustedes lo pueden revisar. Después, el cálculo de las proyecciones, una vez que tenemos los azimuts, tenemos las distancias, pues calculamos las proyecciones para cada uno de los lados. Calculamos las proyecciones y acá nos salen las proyecciones en metros para norte y para este, para oeste, según. Si es oeste, se resta, si es este, se suma, ¿verdad? Entonces, lo mismo, si es sur, se resta, si es norte, se suma. Tenemos en metros. Tenemos en metros. Y esto va, ¿a qué cosa vamos a sumar? A la primera coordenada. A la primera coordenada. ¿Sí? Entonces acá tenemos la primera coordenada. En norte, 30 grados, punto 026, y en oeste, 20,47. Entonces, en este caso, para llegar al punto número 2, que ya tenemos las coordenadas, ¿qué cosa hemos hecho? ¿Cuáles son las proyecciones? Esta de acá, ¿verdad? 30, 0,6 y 20. 30, 0,6 y 20. Bueno, entonces hacemos esa operación y acá tenemos las sumas de las proyecciones. Sumas de proyecciones en norte, en sur, en este, oeste. Si sumamos norte y sur nos va a dar X, si sumamos este, oeste, nos va a dar, perdón, si sumamos este, oeste nos va a dar X, norte, sur, Y. ¿Sí? Acá tenemos esas sumatorias, sumatoria de Y, sumatoria de X,
y esto con el propósito de hallar el error lineal, ¿no? Es un error también que se calcula para corregir el polígono. Con esto lo ponemos en la fórmula, una vez que hemos hallado esto, estas sumatorias, y nos va a calcular el error lineal, ¿sí? La tolerancia lineal, ponemos este dato acá para calcular en la tabla, ¿no? Si corresponde la tolerancia, de acuerdo al levantamiento. Por ejemplo, este 1 en 5000 es para el levantamiento, se acerta, dice, ¿no? ¿Cuánto salió este? 0.028 metros, ¿sí? Listo. Predicciones corregidas. Las predicciones luego estas se corrigen se corrigen las predicciones con estas sumatorias, con la compensación que se ha hecho. Y una vez que se tienen las proyecciones corregidas, que vendrían a ser estas de acá, ya se puede calcular las coordenadas, ¿sí? O sea, acá están las proyecciones corregidas y lo que vamos a calcular son las coordenadas. Aquí están las coordenadas, ¿verdad? Tenemos la primera coordenada que por defecto se le ha asignado una coordenada teórica de 100. Entonces tenemos la primera corrección de 30 y 20 se le suma, y luego tenemos la primera, que sería esta de acá, una vez que ya hemos hecho esta operación, y a esta se le suma esta, y así sucesivamente. Al final tenemos que volver a la misma coordenada, a la número 1, porque es un polígono cerrado, entonces se tiene que volver a la misma coordenada. Ustedes pueden revisarlo con calma y va a dar ese, ese dato. Cálculo de superficies del polígono, y bueno. Eh, y bueno, esta es una copia de Excel también que se hace. El polígono queda resuelto así de esta forma, a grandes rasgos. Una vez que el polígono queda resuelto y tenemos los datos de las coordenadas, a ver, vamos a ver acá, finalmente para terminar, todo esto voy a editarlo en el transcurso de los días, de estos días, de esta semana en lo posible, y para que lo tengan ustedes y puedan también revisarlo. Aquí voy a abrir, a ver, me parece que lo tengo. Ahora sí Y se ahora ve. sí me parece. Sí, Listo, gracias. Entonces así me tienen que indicar. Una vez que hay alguna cosa que deseen, ustedes me indican para poderlo ver. Listo, entonces nos estacionamos, por decir, queremos levantar, ya tenemos el polígono. Entonces queremos levantar toda esta parte de acá, toda la parte que visualizamos. Nos acercamos, como ya tenemos marcado en el terreno también, tenemos marcado en el terreno estos puntitos, lo hemos marcado con correctorcito o con un clavito, dependiendo. Entonces, nos ubicamos exactamente en nuestro punto, a ver, perdón, por decir acá, nos estacionamos en nuestro punto, el teobolito lo estacionamos y empezamos a tomar puntos de relleno, ¿sí? Una vez que estacionamos, empezamos a tomar puntos, por decir, de acá. Primero queremos levantar, por decir, las construcciones, edificaciones, queremos levantar edificaciones, por decir, ¿no? Acá tomamos esto, por decir todo lo que se ve desde acá, ¿verdad? Y las gradas, por decir, las gradas, queremos tomar las gradas con puntos. Puntos, puntos. Estos puntos que estoy marcando en el terreno, en este caso son de las gradas, ¿no? En este caso son de las gradas, pero en realidad puede ser puntos de terreno, por ejemplo, puede ser un alineamiento, la topografía. Supongamos que queremos levantar el relieve. Si queremos levantar el relieve, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar puntos del terreno. Entonces, tomamos punto acá, donde el relieve cambie. Tomamos punto. Esto es por radiación. ¿Por qué? Porque a partir de un punto estamos tomando en torno a nosotros puntos del terreno, en forma ordenada, lógicamente, en forma ordenada. Los puntos que veamos por conveniente y de acuerdo a nuestro proyecto. Entonces,
¿Cómo tomamos estos puntos? Ustedes han visto la estadía, la regla, se podría decir, bueno, ahora lo voy a poner en una imagen, pero cada uno de estos puntos, al final de todo el trabajo, para resumir todo el levantamiento de campo y de laboratorio, de gabinete, mejor dicho, tenemos que definir las coordenadas X, perdón, coma Y y coma Z en este caso. También tenemos que encontrar cotas. Para el levantamiento topográfico, tenemos que definir de cada punto sus tres coordenadas, X, Y, Z, ¿cierto? Ya hemos visto cómo se hacen, de cada punto. ¿Cómo se toman estos puntos? Estos puntos, ¿cómo se toman de acá? Ya. Para terminar, les voy a mostrar. Nos estacionamos con la regla, ¿sí? Entonces, la regla es, a veces el teodolito, ¿verdad? Con la regla es lo que medimos. Y lo superior y lo inferior, anotamos eso en el cuaderno y calculamos la distancia. Y el ángulo ya lo estamos midiendo. En base al primer alineamiento que hemos hecho, ya lo estamos midiendo. La distancia, ¿cómo medimos la distancia? Ya no, para el polígono, medimos la distancia con cinta, ¿cierto? Con cinta medimos bien medido. Pero para los puntos de terreno, para los puntos de campo, se utiliza la regla por método indirecto. Hay una fórmula, es hilo superior menos hilo inferior por 100, ¿sí? Ahí está. Hilo superior, 1. Hilo inferior, 2 por 100. Eso nos va a dar la distancia. Eso es taquimetría. Entonces, simplemente tenemos que anotar en la libreta, en cada punto, hilo superior y hilo inferior, y luego ya se calcula la distancia, y como ya tenemos el azimut, el ángulo horizontal para cada punto también vamos anotando. En la libreta se anota. Ángulo horizontal al 1, ángulo horizontal a cada punto. Entonces, ¿qué datos se necesita en conclusión? Como hemos dicho al comienzo, ángulos y distancias. Ángulos y distancias para cada punto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a concluir en esta parte.